Hola chicos, bueno, esta semana vamos a hablar, de un tema muy interesante que es banco de sangre, ¿sí? Vamos a hablar generalmente de los conceptos básicos de banco de sangre. ¿Por qué? Porque este es un tema muy extenso, entonces es casi imposible abarcarlo en unas cuantas semanas y pues menos en una clase, ¿no? Entonces, lo que yo quiero con esta clase es que ustedes se lleven los conceptos básicos de banco de sangre, ¿no? Ok, bueno, vamos a iniciar con esta pequeña introducción, ¿no? Lo que conocemos primero es que, bueno, banco de sangre engloba muchísimas áreas, es decir, en banco de sangre vamos a hablar de hematología, vamos a hablar de inmunología, vamos a hablar de coagulación, incluso de normatividad, ¿no? Porque al ser derivados sanguíneos están situados bajo una normatividad muy estricta, ¿no? Bueno, aquí empezamos. Primero tenemos que hay normas específicas que van a modular todo lo que es banco de sangre. Está esta norma que es la NOM 253 SSA1 de 2012. Esta, bueno, es para la disposición de la sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, ¿sí? Es decir, esta va a hablar acerca de toda la fragmentación de la sangre, conceptos básicos, conceptos de donación, etc. Así que, bueno, yo saqué algunas definiciones que maneja la norma, ¿no? Como por ejemplo, hemolítico. Hemolítico es un agente causal que es capaz de causar, válgame la redundancia, la ruptura de los eritrocitos con la liberación de su hemoglobina. Eso básicamente es un agente hemolítico, ¿sí? Luego la crioprotección. La crioprotección son todos aquellos métodos empleados para salvaguardar la viabilidad de cualquier tipo celular al cual se le somete a una congelación. Ok, título. Este es un concepto que ya habíamos manejado un poquito en clase. Y bueno, aquí la norma te lo marca muy claro, que es título, es la mayor dilución de una muestra de suero o de plasma en la que se presenta una reacción considerada como reactiva y positiva. Muy bien, ahora llevemos lo que es la estructura de los antígenos ABO, ¿sí? Como ustedes saben, el tipo de sangre, hay sistemas, ¿sí?, que los ocupamos principalmente para clasificar los tipos de sangre. Un sistema es el ABO y otro es el RH, y hay muchísimos más sistemas para clasificar la sangre. Pero ¿qué pasa? El sistema ABO y el sistema RH son de los más reactivos y son de los más utilizados, tanto en banco de sangre como para pruebas más comunes, ¿no? Aquí vamos a ejemplificar esto. Nosotros tenemos nuestros eritrocitos, nuestros glóbulos rojos. Estos van a tener unos antígenos anclados a su membrana, ¿sí? Estos antígenos, como ya lo vimos en clases pasadas, los antígenos son cualquier molécula, ¿no? En sí, estos antígenos son azúcares. Y vamos a verlo acá, cada uno ya sea del antígeno A, el antígeno B, el antígeno O o antígeno 0, a qué se refiere cada cosa, ¿no? Tenemos en primer lugar una sustancia precursora que se compone de ceramida, glucosa, galactosa, acetilglucosamina y otra vez galactosa. Esta, digamos que es la sustancia precursora de todos los grupos sanguíneos, ¿no? Cuando tenemos el grupo 0, que es el grupo O, como varios lo conocen, el grupo O tiene igual la sustancia precursora, tiene la ceramina, la glucosa, la galactosa, el acetilglucosamina
y otra galactosa, pero se le adiciona una fucosa. Es decir, la fucosa es el azúcar que lo hace diferente, ¿no? Por otro lado, tenemos un grupo A que también va a tener esta sustancia precursora, pero va a tener una fucosa y una acetilgalactosamina, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, ¿no? El grupo B va a tener la sustancia precursora, pero al final va a tener una fucosa igual, pero aquí la molécula de arriba va a ser una galactosa, ¿sí? Luego, si nos vamos al grupo AB, vemos que tiene los dos antígenos, es decir, tanto el antígeno de A como el antígeno de B en sus eritrocitos, ¿sí? Entonces, en sí, los grupos sanguíneos, el hecho de que seas O, de que seas A, de que seas B, es marcado por los antígenos que tiene tu eritrocito en las membranas. Esos antígenos, como ya lo estamos viendo aquí, están constituidos por muchos azúcares. Pero lo importante, su diferencia principal se basa en los azúcares terminales de esos antígenos, de esas moléculas, ¿sí? Ok. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a tener un grupo A con antígenos de A, un grupo B con antígenos de B, un grupo AB con antígenos obviamente de AB, y vamos a tener un grupo 0 o grupo O que no va a tener antígenos, ¿no? Se dice que no va a tener antígenos porque prácticamente, como ustedes lo pudieron notar en la diapositiva pasada, son iguales, ¿sí? Vamos a regresarnos un poquito. Si ven, todos tienen la misma estructura del O. Hasta aquí todos son iguales, ¿no? La misma estructura del O. Por eso se le llama grupo 0 y se le dice que no tiene antígenos, ¿sí? Pero sin en cambio, pues sí está presente este antígeno que se le conoce como antígeno H, que lo podemos ver aquí. El antígeno H es como que la estructura común, ¿no? Pero no tiene nada que lo haga diferente. Por eso se le llama grupo 0 o grupo O, ¿no? En cambio, los antígenos de A, los antígenos de B, pues tienen un azúcar diferente. Aquí, por ejemplo, el de A tiene acetilglucosamina, ¿no? Y el de B, en vez de acetilglucosamina, tiene galactosa, ¿sí? Entonces, aquí esto les tiene que quedar muy claro, ¿sí? Es decir, que el grupo 0 no va a tener esos azúcares terminales diferentes que tienen los grupos A y los grupos B, ¿sí? Por eso se le considera, o para fines, más bien para fines didácticos, se dice que no tiene antígenos, ¿sí? Ojo aquí, ¿sí? Hay que poner mucha atención con esto, ¿sí? Ok, los anticuerpos. Como lo saben, el cuerpo puede reconocer cualquier cosa ajena a él. Es decir, si yo tengo antígenos de A en mi eritrocito, en mis eritrocitos, en mi suero, voy a tener anti-B, ¿sí? Vamos otra vez a checar esto. Si yo soy grupo A, voy a tener antígenos de A, y en suero, en plasma, voy a tener anticuerpos anti-B, es decir, voy a tener anticuerpos para lo que yo no tengo, ¿sí? Ok, entonces, obviamente, si yo tengo antígenos de B, en suero, en plasma, voy a tener anti-A, ¿sí? Aquí, si yo tengo antígenos de A y de B, aquí antígenos de A y de B, si soy AB, no voy a tener anticuerpos, ¿no? Porque si tuviera anticuerpos, me atacarían a mí mismo. ¿Estamos? Aunque suena muy redundante, me atacarían, ¿no? O sea, mi propio cuerpo se atacaría. Entonces, los AB no tienen esos anticuerpos para señalar los antígenos del eritrocito, ¿no? En cambio, el grupo 0, pues no presenta antígenos en su superficie, como ya lo platicamos, solo el antígeno H, y es una molécula común, ¿no? Entonces,
en el 0 nosotros vamos a tener anti-A y anti-B, ¿sí? Ok. El factor RH. ¿A qué nos referimos con RH? Bueno, el factor RH es igual una proteína, ¿sí? Un antígeno. Acuérdense, un antígeno puede ser un azúcar, una proteína, lípidos, etc., ¿no? Entonces, ese antígeno es RH, es una proteína que también integra la membrana de los glóbulos rojos, ¿sí? Y bueno, si se detecta en sangre, el RH es positivo, y si no se detecta es negativo. Es independientemente de los tipos de sangre conocidos como 0, A, B y AB. Es decir, como ya lo sabrán, yo puedo ser A positivo o negativo, B positivo o negativo, AB positivo o negativo, ¿sí? 0, o para fines didácticos vamos a decirle grupo O positivo o negativo, pero ese va a ser independiente del sistema AB, ¿sí? Ojo con eso. Bueno, se han identificado más de 45 antígenos del sistema RH, ¿sí? Pero de todos ellos, apenas 5 son más frecuentes. Es decir, así como encontramos una variedad en el sistema ABO, en el sistema ABO tenemos el antígeno de A, el antígeno de B, el antígeno de AB, etc. Bueno, hasta ahí acaba, ¿no? Pero el de RH tiene el antígeno de D, el antígeno de C, el antígeno de E, etc., ¿sí? Aquí, ojo, el RH son muchos antígenos, pero el más común, el que está casi en el 80% o más de la población, es el antígeno D, ¿sí? Entonces, es el de pruebas básicas para tipo de sangre, es el que se busca. Cuando nosotros tenemos el antígeno D, estamos diciendo que una persona es RH positiva. Y cuando no tenemos ese antígeno D, vamos a decir que esa persona es RH negativa, ¿sí? Hasta aquí, ok. Obviamente, así como en el grupo ABO, ¿sí? Nosotros vamos a tener que si yo soy RH positivo, no voy a tener anticuerpos que ataquen al RH, ¿sí? Pero si yo soy RH negativo, entonces sí voy a tener anticuerpos que ataquen al RH. Acuérdense que los anticuerpos van a reconocer aquello que es extraño para nosotros, ¿sí? Ok. Aquí la herencia, los grupos sanguíneos y el RH forman parte de las moléculas que son de herencia simple, se conocen así. Vamos a tener aquí un ejemplo. Genotipo, el genotipo es aquel que se hereda, que se trae en los genes, y el fenotipo son aquellos genes que se pueden expresar o que se expresan a simple vista, ¿sí? Un ejemplo claro son los grupos sanguíneos. Vamos a tener que tenemos una mamá que es de sangre tipo A, ¿sí? Pero este es su fenotipo es tipo A porque es sangre tipo A. Pero su genotipo tiene un gen aquí de grupo O. El grupo O es un gen recesivo y el grupo A es un gen dominante, igual que el B. El A y el B son genes dominantes y el 0 es recesivo. Entonces, siempre que estén así, A y O, siempre se va a expresar el A. Siempre va a ser una persona que tenga el grupo A. Si tenemos a la inversa, si tenemos el grupo B, vamos a tener que el B, ¿sí?, es el que se expresa y el O es el que se queda guardado. ¿Qué pasa si estas dos personas tienen un hijo? Tienen 4 probabilidades, es decir, que tú le dones el gen de A y B se done el gen del B y salga un niño AB. Por otro lado, si el papá le da el gen B y la mamá le da el gen O, vamos a tener un niño que es tipo de sangre B, ¿sí? Otra mezcla, si nosotros le damos si la mamá, le da el gen A y el papá le da el gen O,
nosotros vamos a tener un niño AO, ¿no? Vamos a tener un niño tipo A, ¿sí? Su fenotipo va a ser tipo A con un gen recesivo para O, pues escondido, ¿no? Y la única manera en que salga tipo O es cuando los dos genes que le dan tanto la madre como el padre sean tipo O, porque es recesivo. Entonces ocupa estar presente en ambos linajes para que se pueda dar el tipo O, ¿no? Que es el tipo 0. Con el factor RH pasa algo similar. Siempre el RH es un gen dominante, el RH positivo es dominante, sobre el RH negativo, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando tenemos un gen positivo y otro gen heredado de nuestros padres que es negativo, nuestros hijos van a ser RH positivo. Igual aquí, si el papá le da el gen negativo y la mamá le da el gen positivo, el niño va a ser positivo. Si los dos le dan el gen positivo, va a ser positivo. Y si los dos le dan el gen negativo, va a ser negativo. ¿Sí? Ok. Bueno, la detección de estos grupos sanguíneos a nivel laboratorio es muy sencillo. Se puede hacer tanto en placas como en tubos. Y para esto se usan anticuerpos, ¿sí? Que son estos que tenemos aquí que se ven en la foto como frasquitos, anti-A, anti-B, anti-AB y anti-D, ¿no? Que el anti-D es el que usamos para detectar el RH. Entonces, como son anticuerpos, estos anticuerpos van a detectar pues el antígeno, ¿no? Y si lo detectan, pues van a aglutinar. Aquí tenemos una persona que es grupo A, ¿sí? Le vertimos a una gota de su sangre un anticuerpo anti-A y puede aglutinar. Pero si esta persona es A y vertimos anti-B, no va a haber aglutinación. En el anti-B, pues obviamente sí va a haber aglutinación porque tenemos el A, ¿no? Entonces, una persona tipo A va a aglutinarles en A y va a aglutinarles en anti-AB. Por lo tanto, una persona, aquí la tenemos, una persona que es tipo B, cuando le pongamos el suero anti-A, pues obviamente no tiene nada con qué reaccionar, no va a aglutinar, pero si le ponemos el anti-B, va a haber un aglutinamiento. Con el anti-AB, obviamente tenemos B, va a aglutinar también. Si tenemos el AB, si tenemos una persona con AB, pues obviamente nos va a aglutinar en todo, ¿no? Pero si tenemos una persona que es grupo 0 o grupo O, pues no nos va a aglutinar con ningún suero, ¿sí? Acuérdense, estos anti-A son anticuerpos que van a detectar al antígeno A. El anti-B va a detectar al antígeno B, el AB va a detectar al antígeno AB y el anti-D va a detectar al RH positivo. Entonces, obviamente si tenemos A, nos va a aglutinar en A y en AB. Si tenemos B, solo va a aglutinar en anti-B y anti-AB. Si tenemos AB, pues nos va a aglutinar en todo porque tenemos todos los antígenos. Y si somos grupo 0, pues no nos va a aglutinar en ninguno, ¿sí? Aglutinar es que esta sangre se hagan como unas especies de gránulos, ¿sí? Que se pueden ver a simple vista o en un tubo. Se ven una especie de gránulos o puntos muy juntos y ahí podemos decir, bueno, esta persona es B, es A, etc. Esas son, digamos que lo básico de una prueba, muy simple de detección de grupo sanguíneo, ¿sí? Ok. Esto que yo les mostré anteriormente, eso se llama la prueba directa, ¿sí? ¿Por qué prueba directa? Porque yo estoy utilizando directamente los glóbulos rojos. Es por ello que es una prueba de detección de grupos sanguíneos completamente directa, que es como la tenemos acá, ¿no? Donde se usan antisueros. Aquí vemos aglutinación, ¿no? En anti-A, en B no tenemos y en anti-AB pues sí tenemos, ¿no?
Pero ¿qué pasa con el grupo inverso? En el grupo inverso ya no se van a utilizar los eritrocitos. En el grupo inverso se va a utilizar el suero de la persona, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a detectar son los anticuerpos de la persona. Aquí en esta prueba, en el grupo inverso, vamos a utilizar células que ya conocemos, que son células AB, que sean células A, que son células B, que son células 0, ¿sí? En el grupo inverso vamos a utilizar células para poder reconocer los anticuerpos que está en el plasma de una persona, ¿sí? Ok, aquí tenemos suero de nuestro paciente. No nos vamos a meter en A1 y en A2 porque esa es otra cuestión, así que vamos a partir de aquí, de A. Vamos a tener que tenemos el suero de nuestro paciente y lo vamos a exponer con células A. Obviamente un suero de A con eritrocitos de A pues no va a aglutinar absolutamente nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si a un suero de A le ponemos, imagínense que lo blanco es el suero, le ponemos células de B? ¿Qué va a pasar? Pues el suero de A va a aglutinar a las células de B, porque en el suero de A hay anticuerpos que detectan al grupo B, entonces lo va a aglutinar, lo va a reconocer como extraño. Aquí, si tenemos un suero de A y le vamos a vertir antígenos del grupo, en este caso del grupo 0, ¿no? Sería en este caso, pues no va a aglutinar tampoco absolutamente nada. ¿Por qué? Porque recordemos que el grupo 0 pues no tiene antígenos, entonces si no tiene antígenos, esos anticuerpos pues no tienen que reconocer, ¿no? Entonces aquí pues no nos va a aglutinar. Por lo tanto, nuestro paciente pues es grupo A, ¿sí? Es decir, si yo le hago la prueba directa o le hago la prueba inversa, el resultado debe ser el mismo. Si hay un resultado que en una me diga que es B y en otra que me diga que es A, ese experimento, esa prueba está mal. Tanto el grupo directo como el grupo inverso debe de dar exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, ese es el ejemplo del A. En el caso de que el paciente sea grupo B, en el grupo inverso, un suero de B lo exponemos con células de A y lo va a aglutinar. En cambio, si un suero de B lo ponemos con células de B, pues no lo va a aglutinar, no va a haber aglutinación. Y si lo exponemos con un suero de grupo 0, pues tampoco nos va a aglutinar. Entonces, vamos a tener que nuestro paciente pues es B. En el caso del grupo AB, pues no nos va a aglutinar en ninguno, ¿no? En el caso de si exponemos suero de AB a células de A, no aglutina. Si lo ponemos en células de B, no aglutina. Con células de O no va a aglutinar. ¿Por qué? Porque AB no tiene anticuerpos en el suero. En cambio, las células de O sí tienen anticuerpos en suero. Entonces, el O, si yo le pongo sangre A, me va a aglutinar. Si yo le pongo sangre B, aglutina. Y si yo le pongo sangre 0, pues no va a aglutinar, porque es del mismo tipo de sangre. Esto es como que lo básico de lo que son también las transfusiones. Y hay que tener muy en cuenta todo esto, ¿sí? Ok. Vamos a ver aquí, eso es otra manera de igual de detectar estos antígenos. Existen unos equipos que se usan en banco de sangre que usan estos tubitos, ¿sí? Estos tubitos, bueno, por aquí se introduce el eritrocito, obviamente de una manera completamente automatizada. Se introduce el eritrocito y aquí hay anticuerpos. Dependiendo de qué es lo que busques, pues es el anticuerpo, ¿no? Y aquí hay otra matriz de gel. Es decir, el anticuerpo, si es positivo, va a atrapar a los eritrocitos aquí. Entonces tenemos que esta prueba es negativa,
pero si se queda atrapado en la parte de arriba es positiva. Entonces otra vez, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y negativo, ¿sí? Ok. Los tipos de donantes, ¿no? Los donantes, hay donantes autólogos, que es decir, la misma persona dona su propia sangre para recibirla él, ¿no? El donante de repetición es la persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos en 2 o más ocasiones, ¿no? En un lapso de 1 año, ¿sí? Ok, hay otros tipos de donantes que son los donantes designados, que es cuando la persona existe una clara indicación médica para el uso de su sangre o componentes sanguíneos en una persona determinada. Es decir, si yo, Aranza, le quiero donar sangre, por ejemplo, a una persona, Misael, y que el médico me diga, ¿sabes qué? Tú, Aranza, vas a ser donante por prescripción médica de Misael, ¿no? Porque a lo mejor solo tú saliste compatible o etc., ¿no? Ok, otro tipo de donante son el donante dirigido. Es decir, que por voluntad propia yo voy al hospital a decir, ¿sabes qué? Pues yo le quiero donar sangre para esta persona en específico, ¿sí? A lo mejor esto tiene mucho que ver con las donaciones altruistas, pero no es precisamente eso. Un donante familiar, un donante de reposición, que es el de los más comunes, que son aquellas personas que proporcionan su sangre, ¿sí?, a favor de un paciente en respuesta a una solicitud específica del personal de salud, ¿sí?, de familiares o amigos del paciente, ¿sí? Es lo típico que te dicen, bueno, el personal de salud, bueno, le dimos sangre a su paciente, ¿no?, a tu familiar, a tu amigo, y pues obviamente tienes que reponerla porque necesitamos para seguir dando el servicio a otras personas que lo necesiten, ¿no? El donante voluntario y altruista. Este donante va a los centros de sangrado, va al banco de sangre únicamente con la intención de ayudar, ¿sí?, para donarle su sangre a quien la pueda utilizar, ¿no? Esa es la donación altruista. ¿Qué pasa con las cosas, con los exámenes, mejor dicho, predonación? Sí. De los exámenes más comunes que se hacen predonación es que yo tengo que tener cierto nivel de hemoglobina y cierto nivel de hematocrito. Es imposible pensar que una persona que de por sí es baja de hemoglobina le quiera donar sangre a alguien. ¿Por qué? Porque ahora no tendríamos un paciente, ya tendríamos 2 pacientes, ¿no? Lo ideal es que una persona sana, en óptimas condiciones, sea la que pueda donar sangre. En este caso, como ya lo saben, dependiendo de la altitud, ¿no?, entre más alto vivas, es mayor el número de hemoglobina que debes de tener y de hematocrito, ¿no? También va a depender si eres hombre o eres mujer. Vamos a poner un ejemplo muy burdo, pero que nos sirve para esto, ¿no? Una persona que vive entre los 0 y los 1500 metros sobre el nivel del mar, debe de tener, si es hombre, debe de tener una hemoglobina mayor a 135 gramos sobre litros, ¿no? Pero si este hombre lleva años o meses viviendo, por ejemplo, aquí en Perote, ¿no?, es una persona que vive de los 1501 a metros sobre el nivel del mar, al metro sobre el nivel del mar, perdón, más, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona de Perote, un hombre que vive aquí, que tiene años viviendo aquí, debe de tener arriba de 145 gramos sobre litro, ¿no? Otra vez, si en vez de 0 y un hematocrito, mayor al 44%, ¿sí? Lo mismo, ahí están las condiciones igual para ser mujer. Entre más arriba vivan, obviamente mayor es la hemoglobina que deben de tener. Aquí, ojo con esto, por eso es muy importante saber en banco de sangre de dónde viene la persona,
¿sí? Porque ahí va a depender los niveles de hemoglobina que debe de tener, ¿no? Si eres una persona que vive, no sé, a las faldas del cofre de Perote, tu hemoglobina debe ser más alta. Yo no te puedo medir la hemoglobina con un nivel o con un estándar de una persona que vive, por ejemplo, al nivel del mar, ¿sí? Ojo ahí, muy bien. Vamos con lo siguiente, a los intervalos mínimos de entre cada recolección, es decir, qué tanto y en qué tanto tiempo, en qué tanto lapso puedo yo donar sangre. Y esto, toda esta información, la mayoría la estoy sacando de la norma, ahí aparece completamente. Vamos a ver que los procedimientos de extracción pueden ser 2 extracciones de sangre total, ¿sí? Una eritroaféresis, con bolsa única, sin plasmaféresis. Vamos a tener que son 8 semanas las que yo tengo que esperar entre intervalos. Si yo hago una donación de sangre total y una eritroaféresis de bolsa doble, yo voy a tener que esperar mínimo 3 meses para volver a donar, ¿sí? La última, si yo hago una donación de sangre total y una plaquetaféresis sin extracción de eritrocitos, yo tengo que esperar mínimo 4 semanas para volver a generar una extracción. ¿Por qué? Porque si yo no respeto esos tiempos, voy a estar generándole al paciente que me venga a donar, voy a estar generándole una anemia, ¿sí? Porque la sangre se repone, sí es cierto, se repone, pero no a una velocidad, digamos que extenuante, ¿no? Es muy complejo y ustedes ya lo han visto, todo lo que implica la maduración del eritrocito y cuánto vive un eritrocito, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué es una aféresis? Una aféresis es un tipo de donación en la que se extrae un solo componente sanguíneo deseado, ¿no? Bueno, esto casi siempre se lleva a cabo por una máquina, ¿sí? Esta máquina para realizar aféresis. Es decir, pasa, por ejemplo, si yo quiero eritrocitos, ¿no? La máquina me extrae los eritrocitos y después me va a extraer, por ejemplo, lo que son plaquetas, ¿no? Si yo quiero plaquetas, me va a extraer plaquetas y lo demás me lo va a regresar. Eso es la máquina de aféresis, ¿sí? Ok, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una donación normal y una donación por aféresis, ¿no? Por esta máquina que les estoy platicando. En primera, bueno, es con un tiempo, ¿no? De hasta 90 a 120 minutos. Realmente la donación es rápida. Y ojo, solo te extraen el componente que necesitas, ¿no? Si tú solo quieres donar plaquetas, solo vas a donar eso. Si necesitas donar eritrocitos, solo eritrocitos y así, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de las plaquetas, ¿no? Más adelante vamos a ahondar de cómo se hacen los concentrados plaquetarios. En el caso de las plaquetas, una persona no me puede generar un concentrado de plaquetas, ¿no? Mínimo, con un método tradicional, mínimo necesito alrededor de unas 12 personas, exagerándole, pero aprox, para generar un concentrado de plaquetas. En cambio, si yo lo hago por un método de aféresis, puedo extraer todas esas plaquetas de un solo paciente, ¿sí? Lo que nos da muchos beneficios. Ok, bueno, la extracción de sangre de forma muy tradicional son utilizando estas bolsas, ¿sí? Estas bolsas son para fraccionamiento de sangre. Es decir, la sangre nunca te la van a pasar de sangre completa. Es decir, por aquí saco la sangre y se la paso a otra persona completamente, ya no se hace eso. Ahora la sangre se lleva a cabo un proceso de fragmentación de sangre. ¿Qué quiero decir con fragmentación de sangre? Es decir, vamos a separar los eritrocitos, vamos a separar el plasma y vamos a separar plaquetas, ¿sí? Si yo quiero solo darle eritrocitos a una persona,
únicamente le voy a dar eritrocitos, porque toda esa sangre que yo ya saqué, yo la empecé a dividir, a fraccionar en estas bolsas. Entonces aquí es donde, bueno, se toma, digamos que la muestra del paciente, ¿no? Está este tubito que va a ir a una bolsa donde está la sangre total. Pero si ven, esta bolsa donde está la sangre total está unida a otras 3 bolsas. Esta bolsa me puede servir para separar eritrocitos, esta para separar solo plasma y esta a lo mejor para separar plaquetas, ¿sí? Aquí tenemos otros modelos de bolsas donde vemos que aquí esta bolsa está como una especie de bolsa más pequeña con una camisa de Vacutainer donde podemos tomar pruebas, porque ojo, necesitamos también una muestra de sangre, de suero y de plasma para poderle hacer toda la serología, es decir, para detectar enfermedades venéreas, para detectar parásitos, etc, ¿no? Obviamente estas bolsas tienen un anticoagulante y a la vez es un anticoagulante y es un conservador, ¿sí? Ojo aquí, que es el CPDA1. El CPDA significa citrato, fosfato, dextrosa, adenina, ¿sí? Este es un anticoagulante, ya que, como lo recordarán, el citrato secuestra el calcio y eso impide la coagulación. Y bueno, el fosfato, la dextrosa y la adenina proporcionan energía para la conservación de los componentes celulares. Vamos a tener estas máquinas que son máquinas, bueno, enormes, son centrifugadoras, ¿sí? Donde vamos a meter la bolsa con la sangre completa y las bolsas anexas. Obviamente hasta este paso en las bolsas anexas pues no tenemos nada, ¿no? Lo único que tenemos lleno es la bolsa de sangre total. Entonces todas estas las vamos a meter en una centrífuga de este tamaño y las va a empezar a centrifugar como si fuera un tubo normal. Con eso vamos a separar la sangre. Una vez que separamos la sangre, vamos a tener como si fuera un tubo, aquí se ve en la imagen, una parte de eritrocitos, una parte donde están los leucos y las plaquetas y el plasma, obviamente. Entonces en este tipo de máquinas vamos a hacer ya la separación. Recuerden, aquí teníamos la sangre total, pero acuérdense también que teníamos las bolsas anexas, ¿no? Las 3 bolsas anexas. Entonces este aparato lo que va a hacer es que ya la sangre que está separada la va a empezar a censar y la va a empezar a apretar, ¿sí? Que es como esta palanca que vemos aquí. La máquina lo va a empezar a apretar, entonces los eritrocitos se van a ir para la bolsa que está para abajo, como lo vemos aquí, y el plasma se va a ir para la bolsa que está hacia arriba, que es la de acá, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a separar, donde en una bolsa voy a tener plasma y en otra bolsa voy a tener eritrocitos, ¿no? Otra cosa importante que extraemos de aquí son las plaquetas, ¿sí? Ok, vamos a ver aquí. Aquí tenemos por el método de Buffy-Cobb, que es, digamos que el método más, utilizado para la generación de plaquetas, el método de Buffy-Cobb. Vamos a tener que tenemos una sangre total. Esta sangre total ya lo vimos, lo centrifugamos. Vamos a tener 3 pares. El amarillo es el plasma, lo rojo marrón de aquí es el Buffy-Cobb y tenemos los eritrocitos. Gracias a esta máquina vamos a tener 3 divisiones. Una bolsa con plasma, que es la de aquí, otra bolsa con el Buffy-Cobb y otra bolsa con los eritrocitos, ¿sí? Esta bolsa del Buffy-Cobb tiene plaquetas, ¿no? Tiene plaquetas y tiene leucocitos. Es la parte, digamos que media, ¿no? Si yo junto varios Buffy-Cobb, ¿no? Junto con un poco de plasma, ¿no? Voy a tener una bolsa completamente llena, ¿no? De plaquetas, con leucos, con un poco de eritrocitos, todo esto. Si yo llevo a cabo una centrifugación,
pues aquí van a bajarse los eritrocitos que quedaron y van a bajarse obviamente algunos leucos, y aquí voy a tener un plasma que está rico en plaquetas, está concentrado en plaquetas. Entonces a través de esto lo vuelvo a centrifugar, obviamente de esto lo voy a separar con las máquinas que ya les había enseñado antes, y también se van a separar los leucocitos, y voy a tener alrededor de 300 mililitros de un plasma que es rico en plaquetas, ¿sí? Y ese es el método de Buffy-Cobb para obtener concentrados plaquetarios. Ok, otra cosa muy importante es la vigencia de las unidades de sangre total y de los concentrados eritrocitarios, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a tener que un concentrado eritrocitario, sistema cerrado, es cuando estas bolsas son utilizadas prácticamente al vacío, que es por lo general, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo abro mi sistema, si abro una manguera, si abro la bolsa, entonces ya mi sistema ya no va a estar cerrado, obviamente, va a estar abierto. Entonces aquí tenemos un sistema cerrado de un concentrado de eritrocitos con solución de anticoagulante CPDA, ¿sí? Este es el anticoagulante conservador. Va a tener una vigencia de alrededor de 35 días a partir de la extracción, ¿sí? Es decir, yo tengo 35 días para que esa bolsa de eritrocitos pueda ser utilizada, siempre y cuando lo haya conservado a una temperatura de 2 grados Celsius a 6 grados Celsius. Ojo aquí con esta temperatura, de 2 a 6 grados Celsius. Si yo congelo mi bolsa de eritrocitos, esos eritrocitos se van a alisar y no me van a servir. Es decir, los eritrocitos únicamente se van a mantener fríos, nada más, fríos completamente, por 35 días, siempre y cuando el sistema esté cerrado. Solo tengo un lapso de 35 días para poderlos transfundir. En el caso de que mi sistema esté abierto, solo tengo 24 horas. Ojo aquí, muy importante, si yo ya abrí mi sistema, si ya abrí mi bolsa y la expuse al medio ambiente, entonces ese sistema, aunque tenga el anticoagulante y aunque esté a la temperatura de conservación entre 2 y 6 grados Celsius, yo solo tengo 24 horas para poderlo transfundir a una persona. Es decir, ya sea concentrados eritrocitarios, tienen un lapso de caducación, ¿sí? Aquí la vigencia de las unidades de plaquetas, ¿no? Yo ya tengo mi concentrado de plaquetas, que ya lo hice y todo muy bonito, pero estas plaquetas no van a estar frías, van a estar en un ambiente de entre 20 grados Celsius a 24 grados Celsius y en constante movimiento. Hay placas donde se mezclan los concentrados plaquetarios a esa temperatura. Si mi sistema obviamente es cerrado, ¿sí?, yo voy a tener 5 días después de la donación, ¿no?, ampliamente hasta 7 días si se emplean en sistemas de reducción bacteriano o con métodos de detección contra contaminación de bacterias, ¿no? Ahora, si mi sistema está, es el sistema cerrado, sin agitación, yo solo tengo 24 horas después para la donación. En pocas palabras, lo más que me pueden durar las plaquetas son alrededor de 5 o 7 días, ¿no? Casi siempre son no mayor o máximo, ¿no?, 24 horas. Es decir, las plaquetas, los concentrados plaquetarios deben ser utilizados en ese mismo rato prácticamente, o sea, deben de ser utilizados lo más rápido posible porque su vigencia es muy poca, ¿sí? Ok, vamos a tener la conservación de las unidades de plasma, ¿no? Únicamente plasma. Aquí es un poquito más fácil porque el plasma no tiene en sí células, entonces se puede congelar. La conservación de un plasma desprovisto de factores lábiles,
acuérdense cuáles son los factores lábiles, el 8 y el 5, vamos a tener que los plasmas desprovistos de estos factores se va a conservar a menos 25 grados Celsius, ¿sí? O en su caso a menos 18 grados Celsius y hasta 25 grados Celsius por 37 meses o por 13 meses. Ya tenemos que un plasma pues nos puede durar mucho. ¿Para qué nos puede servir un plasma? Nos puede servir para darnos factores de coagulación, etc, etc, etc. Para volumen, etcétera, ¿no? Para las personas, por ejemplo, que han sufrido de quemaduras, que a lo mejor aparte de plaquetas necesiten también reponer su volumen sanguíneo, bueno, se le puede dar también plasma, ¿no? Y bueno, el plasma fresco y con crioprecipitados descongelados, ¿no? De 2 a 6 grados Celsius, alrededor de unas 6 horas más o menos dura. Ok, bueno, pruebas que se utilizan para la detección de infecciones transmisibles, ¿no? Vía sanguínea, son Treponema pallidum, que es Treponema pallidum, acuérdense que es el causante de la sífilis, virus B de la hepatitis, virus C de la hepatitis igual, virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2, y además Trypanosoma cruzi. Acuérdense, el Trypanosoma cruzi es el que genera la enfermedad de Chagas, perdón. Ok. Otras cosas, otros agentes, ¿no? Son pruebas adicionales de estos agentes de transmisión, es la brucela, el plasmodium. El plasmodium, acuérdense que es el causante de la malaria y de todo esto. El citomeganovirus, toxoplasma, retrovirus y entre muchos otros agentes. Ok, esto para asegurar que la sangre pues esté limpia, ¿no? La transfusión, ojo aquí, hay digamos que está la creencia popular, ¿no? Que el O es el grupo que le puede donar a todos. Ojo, el O sí le puede donar a los demás grupos sanguíneos, pero solo, ojo, solo concentrado eritrocitario, ¿sí? Únicamente los eritrocitos son los que se pueden compartir, digamos, entre todos los receptores, ¿sí? Ok, vamos a ver aquí. Tenemos un grupo del paciente o receptor. Si tenemos un paciente O positivo, nuestra opción primera, pues obviamente es O positivo. Nuestra segunda opción es O negativo y se acabó. Ya no tenemos más opciones para pasarle solamente los eritrocitos a una persona que es grupo O. En cambio, si yo tengo un O negativo, yo solo le puedo dar eritrocitos de O negativo. ¿Por qué? Si yo le doy O positivo, el O negativo va a reconocer al grupo RH y lo va a aglutinar y la persona puede morir, ¿sí? Entonces, O negativo solo recibe a O negativo y nada más. Entonces, por aquí tenemos el A positivo. Bueno, este A positivo es la primera opción, A positivo. La segunda opción es A negativo. La otra opción es O positivo. Y la cuarta opción sería O negativo. Igual, el A negativo solo va a recibir de A negativo y de O negativo. El B, aquí ojo, el B positivo solo puede recibir de B positivo, de B negativo, de O positivo o de O negativo. Si tengo B negativo, solo me puede dar B negativo y O negativo y ya. Si yo tengo AB positivo, a mí me puede dar AB positivo o negativo, A positivo o negativo, B positivo o negativo, O positivo y negativo. Es decir, si tú eres grupo AB, todos te pueden dar sangre, ¿sí? Eritrocitos, ojo. Todos los grupos te pueden dar eritrocitos. Y si eres O, por ejemplo, si eres O negativo, tú le puedes dar a todos, pero ellos no te pueden dar a ti. Curiosamente, ¿no? Un O negativo solo recibe de O negativo, pero le puede dar
a todos los grupos sanguíneos. En este caso, como yo le digo, el grupo sanguíneo más egoísta es el AB positivo. ¿Por qué? Porque el AB positivo recibe de todos, ¿no? Recibe de todos, pero no le puede dar a todos, ¿no? El AB negativo solo puede recibir de AB negativo, de A negativo, de B negativo o de O negativo, ¿no? Digamos que estas son las combinaciones a las cuales, bueno, tú les puedes donar, le puedes transfundir los eritrocitos, ¿no? Dependiendo del grupo sanguíneo y así. Ok, la transfusión de plasma es otra historia, ¿sí? Porque aquí acuérdense que el plasma va a tener anticuerpos, sí, que eso es algo muy fundamental a la hora de tener que plasma. Si eres O positivo, solo puedes darle a O positivo o negativo, A positivo o negativo y demás. Es decir, de plasma el O positivo sí puede recibir. ¿Por qué puede recibir? Porque el O positivo pues no tiene antígenos que vaya a reconocer el plasma de la persona, ¿no? A la que transfunde. Y esto, bueno, igual es prácticamente analizar, digamos, que que tengo y que no tengo, ¿no? Si yo tengo A positivo, un A positivo solo puede recibir obviamente de A positivo y de A negativo, de AB positivo y de AB negativo, ¿no? Aquí es lo que deben de tener mucho en cuenta, qué antígenos tiene mi plasma, qué anticuerpos tiene mi plasma y cuáles no tiene, ¿sí? Ok, las transfusiones de de concentrados eritrocitarios en menores de 4 meses, es decir, en bebés, ¿sí? Para los bebés, bueno, esta cuestión es muy diferente. ¿Por qué? Porque los bebés tienen los anticuerpos de la mamá todavía en circulación. Es decir, yo para transfundir a un bebé, yo necesito conocer el grupo sanguíneo de la madre y conocer el grupo sanguíneo del menor, los dos. Ojo, a un bebé de menos de 4 meses solo se le puede hacer el grupo sanguíneo directo, porque el grupo sanguíneo indirecto pues nunca va a dar reacción, entre comillas, porque todavía no presenta los anticuerpos que ya deberían estar en suero, o si los presenta están muy débiles aún. Entonces vamos a explicar esto, que si tenemos una mamá que es O negativo y el bebé es O positivo, los concentrados eritrocitarios que podemos transfundirles es O negativo, ¿sí? Porque recuerden que todavía los bebés tienen en suero los anticuerpos de la madre. Si yo tengo un A negativo, si la mamá es A negativo y el bebé es A positivo, yo solo le voy a poder poner A negativo o O negativo, ¿sí? Lo mismo aquí, si se dan cuenta, cuando yo tengo una madre que es O positivo y el niño es A positivo, yo solo le voy a poder poner O positivo, porque si yo le pongo A positivo al niño, aunque el niño sea A positivo, lo va a rechazar completamente. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que están en su sangre son los de la mamá, ¿sí? Ok. Aquí otra mezcla. Si tenemos O positivo, ¿no? Y el niño es O negativo, yo le tengo que agregar, o sea, si le quiero transfundir, le tengo que poner O negativo y así, ¿sí? Ok. Bueno, aquí vamos a tener las pruebas cruzadas. Estas pruebas cruzadas son las que se conocen como pruebas de compatibilidad. Hay dos tipos de pruebas de compatibilidad, que es la compatibilidad mayor y la compatibilidad menor. Es decir, el hecho de que yo con una persona tenga el mismo grupo sanguíneo o un grupo sanguíneo compatible no significa que yo voy a aceptar esa sangre. Entonces, por eso se hacen las pruebas cruzadas.
donde la prueba mayor es los eritrocitos del donante más el plasma del receptor, ¿no? Estos van a incubar en 30 grados Celsius a 30 minutos. Igual aquí la prueba menor son los eritrocitos del receptor con el suero del donante. Aquí no tiene que haber ninguna aglutinación, ¿sí? La prueba tiene que ser, digamos que completamente líquida la sangre, no tiene que haber aglutinación. ¿Por qué? Porque si aglutina en el tubo, es decir, si su sangre no es compatible en el tubo, pues obviamente cuando lo transfundan, pues menos va a ser compatible, ¿sí? Ojo, aquí tenemos pruebas de compatibilidad, ¿no? La prueba de compatibilidad mayor, lo que ya hablábamos, enfrentar los eritrocitos del donante más el suero del receptor, ¿sí? Y tenemos en este caso la prueba menor, ¿sí?, que va a enfrentar los eritrocitos del receptor con el suero del donante. Ojo, si no hay aglutinación, si la aglutinación es negativa, obviamente es compatible, tú lo puedes transfundir sin riesgo. Pero si la prueba te da positiva, es decir, se aglutina en el tubo, si hace coágulos en el tubo, esa persona no es compatible y por lo tanto no lo puedes transfundir. Así estés transfundiendo eritrocitos a una persona que es A, si en estas pruebas de compatibilidad o de cruza sale aglutinación, no se puede transfundir y hay que averiguar por qué. Y ahí es donde entra toda una labor de descubrir, bueno, qué anticuerpos o qué antígenos tiene la otra persona que no estoy detectando, ¿no? Ok, ojo aquí, a veces la aglutinación mayor da positivo y la aglutinación da negativo, ¿no? Igual, nunca se va a poder traspasar, ¿no? Eso digamos que es de ley, ¿no? Pero si la aglutinación mayor me da negativa y la menor me da positiva, hay una probabilidad que lo puedas cruzar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando eritrocitos a una persona, pero lo que me está rechazando de esa persona es el plasma, en teoría sí le puedo dar los eritrocitos, pero es, digamos que, generarle un problema a esa persona a la larga, porque la puede estar sensibilizando. Ok, bueno, esto sería prácticamente todo por parte de la clase de banco de sangre. Como ustedes lo pudieron ver, es un tema muy extenso, muy largo, es mucho de pensarle, requiere, digamos, de conocimientos un poquito más avanzados acerca de lo que es banco de sangre, de lo que es aglutinación, pruebas y demás, y es muy extenso. Y bueno, espero y les haya quedado un poquillo más claro todo el trabajo que se hace para la realización de banco de sangre. Y bueno, esto sería todo por parte de la clase.